Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Estoy muy contenta, estoy viendo a gente nueva, estoy viendo a gente que se viene sumando hace rato, así que sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro expositor de hoy, Juan Carlos Monterde García, que es profesor ayudante doctor de Historia del Derecho en la Universidad de Cádiz. Ha recibido el premio extraordinario de doctorado y es doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Finalista del 18 premio La Ley de Artículos Doctrinales. Ha sido profesor visitante Erasmus en las universidades portuguesas de Lisboa, Oporto y Coimbra, entre otras. Ha efectuado investigaciones principalmente en la legislación española del siglo XIX. He visto también que ha trabajado la historia del derecho laboral, la historia constitucional y las ideas jurídicas. Así que, sin más, le doy la bienvenida a nuestro colega y vuelvo a repetir, no vamos a hablar de fútbol, No, vamos a no, hablar hoy es de historia solamente. de historia. Muy Es bien, una tarde adelante. histórica, es una tarde histórica. Muy bien, adelante. Hola, buenas tardes desde España. En primer lugar, pues agradezco al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Argentina que me haya invitado a defender esta comunicación y en particular a la profesora Viviana Kluger también por esta amable invitación que ha tenido de que pueda hoy exponer el tema del que voy a hablar. El- la cuestión que voy a tratar en mi comunicación versa sobre el origen de una ley que no es muy conocida de derecho laboral español, aunque en los últimos años ha sido investigada, pero durante mucho tiempo ha sido, creo que, algo olvidada, que es la ley Benot, que se considera la primera ley de derecho laboral propiamente que se dictó en España en el año 1873 y junto al origen voy a hablar dentro del tiempo de exposición de la repercusión que tuvo en el derecho español esta ley que no es muy extensa, solamente son 11 artículos, pero que tuvo una gran repercusión a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La ley Benot es obra de un político de Cádiz, español, Eduardo Benot, que era ministro de Fomento en la Primera República Española. Se dictó en el año 1873 y no podemos entender esa ley sin el contexto histórico en el que se aprueba. Es decir, fue una ley que fue fruto de los efectos de la revolución industrial que hubo en Europa en el siglo XIX y en concreto se enmarca dentro de lo que los autores llaman las leyes de fábricas, que se dictaron a nivel del continente europeo. Estas leyes de fábricas, eh, los autores las han clasificado en tres grandes grupos. En primer lugar, en esas leyes de fábrica, lo que se trataba, el primer objetivo era defender a mujeres y niños, que eran los colectivos más vulnerables de la revolución industrial, sobre todo por los efectos que tenían en la salud y por las condiciones que había en las fábricas, condiciones de higiene deficiente, bajos salarios, muchas horas de trabajo. Y entonces esa fue la primera medida que se tomó en las leyes de fábrica europeas y españolas, proteger a mujeres y niños. Después hubo una segunda categoría, aunque la ley Benot solamente trató el tema de la protección de la infancia, es el tema de la prevención de los riesgos laborales, sobre todo porque no había medidas de seguridad en las fábricas y entonces había que tomar una serie adoptar una serie de disposiciones para prevenir todos los accidentes laborales. Y la última categoría de leyes de fábricas son las que se refiere a las leyes del descanso dominical, del domingo como día de descanso de la semana, y a la duración de la jornada máxima laboral. Entonces, esas son las tres grandes categorías de las leyes de fábricas que se dictan en Europa y que también se dictan en España. Bueno,
Las leyes de fábrica empezaron en Centro Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, países donde en un primer momento triunfó la revolución industrial y llegaron, eso sí, la revolución industrial llegó con muchísimo retraso a España. Por eso esta norma es de la segunda mitad del siglo XIX, 1873, cuando las primeras leyes de fábrica europeas eran de principios del XIX. Había una ley inglesa de 1802 y otras leyes que trataban las cuestiones, pero a principios del siglo XIX. Sin embargo, en España, por el efecto de demora que tuvo la revolución industrial, llegaron un poco más tarde. Por eso es por lo que esta ley se dictó en una fecha muy tardía, que es 1873. Bueno, ¿qué situación laboral había o qué situación eh, podemos encontrar en los trabajadores afectados por la revolución industrial? Bueno, he dicho antes que la ley Benot protegía a las mujeres y protegía a los niños, que eran los colectivos más vulnerables que había, sobre todo por cuestiones de salud y de alguna forma había que cuidar esos colectivos antes que de alguna forma otros colectivos. Hay una serie de autores que empezaron a hablar sobre la conveniencia de proteger a la infancia, por ejemplo, los higienistas, la corriente de los higienistas, afirmaban que en una fábrica con malas condiciones de higiene no había salubridad, no había condiciones de limpieza, era muy difícil que se desarrollara esa labor y eso era origen de enfermedades. Es lo que, bueno, muchas veces yo creo que refleja en las obras de Charles Dickens, ¿no? Oliver Twist, ¿no? De la literatura inglesa, que es efectivamente cómo los menores pues trabajaban en unos ambientes poco salubres dentro de las fábricas europeas. Y junto, de alguna forma, a esa idea de los higienistas, también destacaba la labor que tuvieron los juristas de hablar de una escolarización obligatoria de los niños. Básicamente porque lo que pasaba es que los niños a una corta edad abandonaban la escuela y se incorporaban a la fábrica. Y entonces los juristas de aquella época intentaron que se prolongase durante un tiempo esa escolarización obligatoria para formar a los niños, sobre todo, más que nada, porque tuviesen una educación y también, sobre todo, por las nuevas máquinas que iban llegando a las empresas para que conociesen un poco el montaje que tenían, porque realmente, pues aquí en España, pues era algo bastante novedoso en esa fecha. Bueno, por tanto, junto a la labor de los higienistas, a la labor de los juristas, el Estado empieza a intervenir en el asunto, el Estado español empieza a darse cuenta de que era un problema importante. Estamos en el momento del auge del movimiento obrero, que ya en Europa había triunfado a mediados del siglo XIX, la Revolución de 1848, que aquí en España empieza a crecer ya a finales del siglo XIX. Ese movimiento obrero lo que pide es mejoras en las condiciones laborales de la clase proletaria. Y ese fue uno de los motivos, junto a lo que se llamaba entonces la doctrina social de la Iglesia, del Papa León XIII, que intentaba pues que el obrero católico tuviese unas buenas condiciones de vida, porque había situaciones en las cuales padres de familia morían a edad joven y entonces los hijos y la viuda pues quedaban en malas condiciones. Entonces intentar mejorar un poco esa vida por las condiciones abusivas que había en las fábricas, muchas horas de trabajo, incluso muchas veces las mujeres embarazadas trabajaban también y entonces había que tomar alguna decisión sobre esa cuestión porque muchas veces lo que ocasionaba era el fallecimiento de niños y de mujeres a una edad temprana, sobre todo por estas condiciones que había. Bueno, pues en ese contexto es donde se aprueba la Ley Benot española, año 1873. Hago un poco de referencia histórica a lo que estaba pasando en aquel año. 1873 abdica Amadeo de Saboya, Amadeo I, un rey de origen italiano. En febrero de 1873 se proclama la Primera República, el mismo día en que el rey abdica de la corona, y durante un periodo de 11 meses
empieza un gobierno republicano que tuvo 4 presidentes. Bueno, el primer presidente fue Estanislao Figueras, y después el segundo presidente que entró en el mes de junio fue Francisco Pi Margall, que fue el que nombró ministro de Fomento a Eduardo Benot, que es el que va a aprobar la ley Benot de 1873. Bueno, es una época muy turbulenta, la época de la Primera República, difícil, muchos conflictos laborales, una época realmente turbulenta. Y Eduardo Benot, en el poco tiempo que estuvo, porque estuvo 15 días solamente de ministro, pero en esos 15 días ejerció una labor importante, le dio tiempo a redactar la ley Benot, que es lo que se llamaba, el título que tenía, era proyecto que regulaba el trabajo en talleres e instrucción en escuelas de niños obreros de ambos sexos. Por tanto, el proyecto lo envía al Congreso de los Diputados en junio, y en julio el Congreso lo aprueba por un número alto de votos, 148 votos a favor y 42 en contra. Y el 24 de julio de 1873 se aprueba la ley Benot en honor al político que la había elaborado. Eduardo Benot era un político de ideas progresistas, muy cercano al presidente Francisco Pi Margall. Había desarrollado una labor de protección de la infancia, también era filólogo, o sea, era una persona muy erudita y que conocía pues las corrientes, sobre todo la corriente krausista que había en Europa, de educación y de mejora de las condiciones humanas. La ley Benot, de alguna forma, puede dividirse en 3 apartados o trata 3 cuestiones dentro de los 11 artículos que tiene y una solamente disposición transitoria. La primera es proteger a la infancia, que era el objetivo principal que tenía Eduardo Benot. La segunda era la instrucción de los menores, la educación de los niños. Y en tercer lugar, la cuestión que, en mi humilde opinión, fue la cuestión más difícil de establecer, que era la creación de unos futuros jurados mixtos, es decir, era un órgano de solución de conflictos laborales entre empresarios y obreros. Era un proyecto que había de crear para que, de alguna forma, se intentasen solucionar esos conflictos en los que participaban tanto obreros como eh, patronos. Bueno, protección de la infancia. ¿Qué trata básicamente la protección de la infancia? Pues lo que se prohíbe en la ley Benot es que los menores de 10 años trabajen. Es el límite que Eduardo Benot pone para que esos niños que son menores de 10 años pues no sean admitidos al trabajo, sino que continúen una formación durante sus primeros años de vida y reciban esa educación que en los años anteriores pues no habían recibido. Eduardo Benot va a establecer un intervalo de edades, lógicamente, a menos edad, menos horas de trabajo, y a más edad, más horas de trabajo. Son los distintos intervalos que él establece tanto para niños como para niñas, porque no hace distinción de sexo. Después, en cuanto a la segunda cuestión, que es la educación de los menores, la instrucción, qué formación tienen que recibir, Eduardo Benot establece que había que crear un centro de formación si la fábrica estaba alejada más de 4 kilómetros de un centro de población. Es decir, si está alejada en una distancia considerable de un núcleo de población donde hay una escuela, bueno, pues si está alejada a más de 4 kilómetros, hay que crear un centro de instrucción en la fábrica para que los niños y las niñas reciban esa educación, reciban esa formación que en los años anteriores pues, no habían recibido. E incluso se invitaba a que en ese centro de instrucción fuesen tanto hijos como padres. También se aceptaba que los padres, muchos de ellos, recibiesen una educación. Sobre todo, bueno, pues lógicamente en aquella época, pues la cultura no llegaba a todas las clases sociales, y había clases sociales pues que no habían recibido un nivel de cultura mínimo, y entonces los adultos también se les invitaba un poco a que los padres de esos niños asistiesen también a ese centro de formación.
Y la última cuestión, que es una cuestión que en España pues tardó en desarrollarse, es la creación de los jurados mixtos. Es decir, era un órgano para solucionar los conflictos laborales que había entre obreros y empresarios. Lo que pasa es que en aquel momento, bueno, pues lo que pasaba, la situación que había en la revolución industrial era que el patrón no era el dueño de la fábrica, imponía unas condiciones abusivas y prácticamente quien tomaba las decisiones laborales era el patrono, no era el obrero. Por eso es por lo que costó tanto crear ese órgano en el que participase clase obrera, sobre todo porque la situación también que había en España es que no había partidos de ideología obrera en las cortes que pudiesen de alguna forma presionar al gobierno para que participase la clase obrera en esos jurados mixtos. Y lo que estableció Eduardo Benot, eso sí, en los jurados mixtos, que el presidente de ese jurado era el juez municipal. Le otorgaba esa categoría o de alguna forma esa presidencia al juez municipal. Y en ese jurado mmm, intervenían maestros de escuela, o sea, intervenían personas instruidas, intervenían médicos, intervenían fabricantes. Fueron los primeros integrantes de esos jurados, sobre todo porque en España, pues en aquel momento era muy difícil que participasen desde el primer momento obreros y patronos. Por tanto, se busca a clases instruidas para que participen y solucionen los conflictos laborales que pudiese haber. Bueno, pues esta disposición que estableció Eduardo Benot se repitió muchos años después en la primera ley que hubo de accidentes de trabajo en el año 1900, en la cual se seguía encargando todavía a los jueces municipales que fuesen los presidentes de esos jurados para que decidiesen aquellas cuestiones que suponían pues, un conflicto en la fábrica. El bajo salario, condiciones de salud deficientes, en fin, sobre todo entre otras cuestiones. Sería un poco el, lo que habría que hablar. ¿Qué influencia europea tiene la ley Benot? Porque la ley Benot, aunque era una ley que se aprobó en España por Eduardo Benot, pero sin embargo Eduardo Benot tenía influencias de la legislación europea. Sobre todo tenía influencia de una ley inglesa, que es el informe Horner, que hablaba del concepto del half-time system, sistema de medio tiempo, es decir, que la mitad de la jornada laboral el niño y la niña recibiesen una educación, una de las mitades se estuviesen instruyendo y la otra mitad estuviesen realizando actividades laborales. Por tanto, eso es una idea que toma Eduardo Benot de la legislación inglesa. ¿Qué repercusión tiene en el derecho español la ley Benot de 1873? Bueno, hay que ponerse un poco en conocer el contexto histórico. Eduardo Benot está de ministro 15 días. A finales de julio de 1873 tiene que dimitir porque el gobierno empieza a tener una serie de problemas. Empezó el tema del cantonalismo, del Estado federal, se dio la posibilidad de que hubiese federaciones españolas y entonces el gobierno en aquel momento tiene que atender a los diversos levantamientos cantonales que había en España. Por tanto, el gobierno empieza a tener muchas dificultades para sofocar esos movimientos. Dimite Pi Margall, que era el presidente que había nombrado a Benot, y con él, con la dimisión de Pi Margall, pues dimite el ministro que le había nombrado Eduardo Benot. Y después, en enero de 1874, lo que ocurrió en España fue que meses después hubo un levantamiento militar pidiendo la vuelta de la monarquía, de los Borbones, en concreto de Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II, que estaba en el exilio en París, y por tanto, lo que vuelve a principios a principios de 1875 fue la restauración de la monarquía. Por tanto, la ley Benot en los siguientes años, después del año 1863, pues prácticamente fue olvidada, porque el gobierno y las clases políticas, las élites políticas en el gobierno,
pues no atendieron un poco a la ideología republicana que tenía esta norma. Sin embargo, hay una ley que sí tuvo en cuenta a la ley Benot, que es una ley de trabajos peligrosos de niños de 1878, que se dictó sobre todo en un contexto en el cual lo que pasaba en aquel momento es que había mucha población infantil que participaba en espectáculos públicos, sobre todo en el tema de los circos. Había el boom del mundo del circo, y lo que pasaba era que muchos menores participaban en actividades circenses, y entonces hubo una ley de 1878 que intentó regular ese trabajo peligroso de niños. Y en concreto, pues lo que se hizo es que los menores de 16 años no podían participar en esos espectáculos. Por tanto, está estableciendo también un límite de acceso laboral, igual que había establecido Eduardo Benot. Eduardo Benot lo había puesto en 10 años, y en la ley de 1878 se estableció en 16, pero de alguna forma tenía presente la idea de que había que establecer una edad mínima de acceso al trabajo. Y otras leyes que de alguna forma tuvieron en cuenta a la ley Benot es una ley de 1900, que es la ley de condiciones de trabajo de mujeres y de menores, en la cual se incidía también en la idea de la instrucción, de que había que crear unos centros de instrucción en las fábricas para mejorar la educación y la formación de las mujeres y de los niños, que eran los colectivos más vulnerables que había por efecto de la revolución industrial. Y esta ley de 1900, que es una ley que aprobó el ministro Eduardo Dato, estableció una norma nueva que era, de alguna forma, la protección de la mujer embarazada. Es decir, la mujer embarazada, pues, había que protegerla en el mundo laboral. Es decir, no se le podían pedir muchas horas de trabajo porque, lógicamente, su situación vital no era la más adecuada. Y se le permitía un periodo de lactancia, que se ausentase del trabajo para la lactancia de los niños. Y otras normas posteriores, aunque bueno, de alguna forma se enmarcan dentro de las leyes de fábricas, es la ley del descanso dominical de 1904, una ley que aprobó Antonio Maura, que era que se permitía por primera vez en el derecho español un día de descanso a la semana, que hasta aquel momento no se permitía. Y también se aprobó otra ley que no es muy conocida, que es la ley de la silla de 1912, en los cuales a las mujeres que trabajaban en fábricas se les proporcionase una silla, sobre todo porque eran muchas horas de trabajo, muchas horas de pie, y necesitaban un descanso. Por tanto, también son leyes que de alguna forma tuvieron en cuenta el espíritu que Eduardo Benot había tenido en esa norma. Conclusiones de la ley Benot y de la trascendencia de la ley Benot. En primer lugar, la ley es fruto de la revolución industrial europea. Es decir, todos aquellos efectos que tuvo en la población obrera se reflejan en la ley Benot. Había que proteger a los niños, sobre todo, que era la gran preocupación que tenía Eduardo Benot, a la infancia, y a las mujeres, que eran los colectivos vulnerables. Segunda conclusión, el intervencionismo estatal. A partir de aquel momento, el Estado tiene que intervenir en materia laboral, porque hasta aquel momento no había intervenido. Por tanto, tiene que tomar, por ejemplo, la ley Benot es una ley de intervencionismo, porque fue un ministro del gobierno el que intervino para regular esa cuestión. Tercera conclusión que se podría, de alguna forma, obtener de la ley Benot es que, de alguna forma, se intentaba mejorar las condiciones de higiene dentro de las fábricas. Es decir, intentar que hubiese fábricas limpias, que no hubiese, de alguna forma, riesgos de contraer una enfermedad, que era lo que provocaba muchas veces la muerte prematura de niños y de mujeres en las fábricas. Incluso Eduardo Benot hablaba de que era necesario tener disponible un médico y un botiquín por si acaso había necesidad de intervenir en caso de riesgo de contraer una enfermedad. Y por último, última conclusión, es que aunque la ley Benot en los años siguientes o posteriores a 1873 fue una ley que no se cumplió, sí es cierto que a finales del siglo XIX
hubo normas que la tuvieron en cuenta. Bueno, aunque sea la de 1878 hablaba del límite de edad para acceso al trabajo, y después las leyes de 1900, tanto la ley de accidentes de trabajo como la ley de mejora de las condiciones laborales, que fueron obra del ministro Eduardo Dato, tuvieron en cuenta el legado que había tenido Eduardo Benítez. Sería un poco la repercusión que tuvo en el derecho español esta ley. Y sobre todo, pues, destacar la labor que en los últimos años se está rescatando, pero durante muchos años ha sido olvidada, de la figura de Eduardo Benot. Yo recuerdo hace 2 años que los restos mortales se trasladaron desde el cementerio de Madrid, donde, bueno, había sido enterrado en Madrid, y se trasladaron a la provincia de Cádiz, que es de donde él era originario. Y entonces fue en el año 2024 el traslado de aquellos restos. Por un poco, Cádiz reivindicaba un poco el peso que tenía en el derecho español y el derecho laboral español la figura de Eduardo Benítez. Nada más, y estoy dispuesto a solucionar cualquier duda que pueda surgir sobre el tema de mi intervención. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Juan Carlos, sobre todo por haberte ajustado al tiempo. Y bueno, ahora vamos a abrir el debate, a las preguntas, a los comentarios. Les pido que levanten la manito con la herramienta de levantar la mano. No sé, veo, Salvador, te veo la mano levantada. Ricardo, vos te desmuteaste, ¿querés hacer una pregunta? Ok, por favor, muteate para que no interfiera en el sonido. Y entonces le damos primero la palabra a Salvador, que se presente, y después a Ricardo si llegamos antes que se termine el Zoom gratuito. Voy a, Adelante. Buenas tardes a todos. Un saludo desde España, Alicante. Prometo no hablar de fútbol. eh, Pero bueno, soy Salvador Latorre, soy doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Además, soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las en Derecho, Derecho Administrativo y funcionario titular de Justicia. Bien, cuando felicitar al profesor Juan Carlos Monedero, gracias profesora Viviana por la invitación. Como siempre, se aprende mucho en estas charlas y claro, hoy es una charla que ha tocado mi sensibilidad y lo digo porque mi tesis doctoral va en función de la defensa de los menores, la protección y defensa de los menores. Entonces, claro, lo que pasa es que el periodo histórico es diferente y no trato yo este apartado. Entonces, cuando he visto que el profesor Juan Carlos ha desarrollado la ley Benot, me he ido a buscar la ley Benot en la Gaceta de Madrid, la tengo descargada, me la he descargado, me la he aprendido, bueno, me la he leído y ciertamente hay que felicitar, en paz descanse, aunque sea la felicitación y dar el reconocimiento a Eduardo Benot, porque ha hecho un trabajo en una contextura tan revolucionaria y tan pocos derechos que tenían los trabajadores en aquella época y los abusos de los empleadores, que, claro, pensar que un niño, es decir, prohibir, porque los niños muchas veces estaban trabajando a partir de los 7 años, prohibir que los niños ya no trabajen, menores de 10 años no trabajen en cualquier, especifica, en cualquier fábrica, taller, fundición o mina. Es decir, que no es al arbitrio del legislador, no, es que como no se ha dicho nada, aquí sí puede trabajar, ¿no? Y después también hay que ver cómo desarrolla en su artículo segundo, que son 5 horas de trabajo, limita las horas de trabajo a los niños menores de 13 años y a las niñas menores de 14 años. Hay que tener en cuenta que el contexto que estábamos anteriormente, el contexto es de trabajar de sol a sol. Es decir, de 12 a 14 horas eran los trabajos que realizaban los obreros, es decir, jornadas agotadoras, agotadoras. Y también el trabajo nocturno. Aquí yo no quiero criticar, ¿no? Pero sí quiero observar que, claro, cuando habla del trabajo nocturno, habla en los establecimientos que empleen motores hidráulicos o a vapor.
Es decir, hay que entender de que eso debía de ser ese trabajo nocturno con poca iluminación y tal, muy peligroso, ¿no? Y determina desde cuándo empieza la nocturnidad de la noche, ¿no? Desde las 8:30. Es decir, que también no lo deja al arbitrio o potestad del empresario que diga, no, no, la noche empieza a partir de las 10 de la noche o las 11 o las 12, ¿no? Entonces, es realmente, me ha encantado leerla porque con sus 11 artículos es muy sencilla, pero delimita bastante la explotación y el abuso contra los menores. También, claro, lo de la educación, lo de la escuela, está en el artículo 5. Y me he quedado, digo, anda, prevé que vayan a la escuela los niños y sus padres, en un contexto de alfabetismo total. Es decir, solo las clases ilustradas podían acceder a la educación. Es decir, un revolucionario este hombre en esa época, ¿eh? Y la cláusula de garantía. La cláusula de garantía, los jurados mixtos. Claro, cuando he visto, bueno, porque cuando vas leyendo y tal, cuando eres un práctico del derecho, dices, bueno, sí, si uno puede hacer muchos derechos, pero si no hay forma de que haya un órgano que los fiscalice y que lo haga cumplir, no llegamos, ¿no? Y entonces, claro, pero además no solo crea el órgano de los jurados mixtos, sino que subsidiariamente, hasta que no se creen, ya preveyendo de lo que si se podrán o no se podrán crear, entonces dice que los jueces municipales serán los encargados y si no, cuando se constituyan los órganos, serán los que los presiden. Bueno, pido disculpas por hasta que llegue a la pregunta, ahora llego a la pregunta, aunque claro, ha dicho usted, profesor Juan Carlos, que la ley no se cumplió. Entiendo que los jurados mixtos, no sé si se constituyeron o se reglamentó la constitución de alguno de ellos. Entonces, esa era mi pregunta final, si alguno se constituyó, si funcionó. Bueno, también prevé sanción de 125 y 1.255 pesetas. Es decir, lo hizo muy bien el Eduardo Benot. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a salir y volver a entrar, Juan Carlos, con el mismo enlace para que contestes a la pregunta de Salvador y después le damos el espacio a Ricardo y a todos los demás que quieran hacer preguntas. Así que nos vemos en unos minutos. Salimos y volvemos a entrar. Vale, ¿Ok? perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos con la segunda parte de esta interesantísima charla sobre la ley Benot de Juan Carlos Monterde García. Y había una pregunta que te había formulado Salvador Latorre de Alicante. Así que Juan Carlos, adelante. Sí, bueno, pues en primer lugar, pues le agradezco al profesor Latorre las observaciones que me ha hecho. Es cierto que efectivamente la ley intentaba combatir ese trabajo de sol a sol, las largas jornadas de trabajo. Y también importante señalar que efectivamente la ley Benot incluía, ampliaba dentro de los centros de instrucción a que los padres de los menores pudiesen acudir a esos centros, sobre todo por las tasas de analfabetismo que había en aquel momento y que, bueno, pues Eduardo Benot intentaba solucionar. En cuanto a la pregunta de la constitución de los jurados mixtos, que fue la cuestión quizá de alguna forma polémica de la ley Benot, eh, yo como tal, lo que conozco después de la ley Benot, se crearon se llamaban, no se llamaba jurados mixtos, se llamaban juntas locales. Es decir, había un conflicto en la empresa y el juez municipal lo solucionaba. Y eso ocurría incluso hasta en el año 1900. O sea que como jurado, a finales del 19, mmm, la idea que tenía Eduardo Benot de unir a patronos y a obreros en la práctica no se efectuó, porque era el juez municipal el que decidía esas cuestiones con participación de médicos y de maestros y de fabricantes. Lo que sí sé es que los primeros jurados mixtos que funcionaron en España fueron a finales del régimen de Miguel Primo de Rivera, del año 1929, cuando empezaron a funcionar. Y después la Segunda República Española
fue cuando tuvieron mayor aplicación práctica. Que eso sí que, por ejemplo, en 1931 y 1932 tengo conocimiento de que hubo jurados mixtos en los que participaban empresarios y obreros, sobre todo por el tema de la cuestión agraria. Era simplemente por el tema de la cuestión agraria. Es decir, se le prometió a los obreros un reparto de tierras que al final el gobierno, pues, de alguna forma intentó cumplir, pero no en su totalidad. No se entregaron todas esas tierras en su totalidad. Hubo conflictos en el campo, precisamente porque los campesinos se quejaban de que no habían recibido las tierras prometidas y entonces por lo que se constituyeron esos jurados mixtos. Pero fue en la Segunda República como tal cuando se cumplió el objetivo o la idea que tenía Eduardo Benot de participar obreros y empresarios. Bueno, Muchas gracias, profesor. Yo aclarar que yo no soy profesor, ¿eh? Yo soy doctorando, de momento. Bueno, bueno, muy Pero muchas modesto, gracias. muy modesto. Bueno, le nada, damos el uso de la palabra a Ricardo Fecia. Ricardo, presentate, por favor, y hace rápidamente tu pregunta. ¿No está Ricardo por ahí? Sí, Ricardo, sí, pero no ahí se le oye. no, no se oye. no, y tiene el micrófono abierto y tiene la cámara prendida. Ricardo, ¿qué pasa? No te estamos escuchando. Bueno, mientras Ricardo soluciona su problema, que espero que lo solucione, te voy a hacer yo una pregunta, Juan Carlos. Sí. Vos hablaste de las fuentes en las que se basó Benot para su ley. ¿Tenés algún registro de la trascendencia que tuvo este proyecto en los sistemas jurídicos europeos de la época o en algún otro país? Mm, Vamos, yo realmente me he ceñido he estudiado la repercusión que tuvo en España. Realmente Eduardo Benot lo que copió es el concepto del half-time system inglés. Eso fue una idea importada de Inglaterra. Los efectos fueron en España. En Europa no he analizado los efectos que pudiera tener, solamente en España. Pero bueno, supongo que Ok. en algún momento algún efecto pudo tenerse. Claro, sería bueno, vos hiciste una excelente descripción del marco social, del contexto, sería muy bueno saber si circuló ese proyecto en otros países y eso a veces se puede ver en las revistas jurídicas, en las Mm. tesis doctorales, cuando muchas veces las revistas jurídicas dan cuenta de proyectos de ley, ¿no? Sí. No sé si en España había ya en aquella época, creo que no, alguna revista especializada en derecho laboral. Tal No, vez creo que no. que Legislación no, sí. Revista General de Legislación sí, pero de derecho claro. laboral no. Bueno, a lo mejor en alguna de esas revistas, aunque no fueran especializadas en derecho laboral, podrían llegar a haber hecho algún comentario de la ley. Pero bueno, simplemente para enriquecer el trabajo. Bueno, no sé si, Ricardo, si pudiste solucionar tu tema, ¿no? No, no, no. Trata de ver si podés entrar y volver a salir. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, Facundo? Ahí que trabajaste el tema, si tenés algún comentario, alguna pregunta para hacer. Delia, Milagros. Hola, ¿qué tal? Presentate, Facundo. ¿Qué tal? Me llamo Facundo, soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acá en Argentina. Investigo algunas cuestiones vinculadas al derecho laboral, más en el siglo XX, en mediados del siglo XX, y no tengo formación en derecho, pero bueno, cuando vi la invitación a esta charla, a esta comunicación, la verdad que me resultó interesante, así que primero, Juan Carlos, te agradezco, muy claro, digamos, muy ordenado, muy prolijo, además del tiempo cumplido como pedía la organización. Yo lo que te quería preguntar, puedes no saberlo, pero está vinculado al tema, es ¿desde cuándo España tiene tribunales laborales? Digamos, ¿desde cuándo hay un fuero específico dentro del Poder Judicial para tratar este tipo de conflictos? Y vinculado a eso, en el caso de que sepas, si se retomaron, por ejemplo, algunos de estos proyectos de que mismo en el dentro del marco del Poder Judicial haya estas instancias de conciliación previa. Porque, por ejemplo, acá en Argentina, los primeros modelos
aunque se crea el fuero laboral y hay jueces, letrados y demás, sigue habiendo en el marco de ese, en algunos de los casos provinciales, porque no siempre es igual, sigue habiendo estas instancias previas de tratar de llegar a una conciliación entre partes y en todo caso, si no se llegaba a esa conciliación, bueno, ahí dictaminaban los jueces. Así que esta pregunta general te hago, si tienes alguna noción sobre ello y si no, bueno, no hay problema y gracias de nuevo. Contesto, ¿puedo contestar? Sí. Bueno, pues muchas gracias, profesor Iturburu, también por la puntualización que me ha hecho. Yo lo que conozco, a ver, lo que comentaba antes, los jurados mixtos empezaron en la Segunda República Española, a principios de los años 30. La jurisdicción social, como tal, creo que empezó unos años más tarde, en el régimen del general Franco, cuando se creó la magistratura de trabajo, y es cuando creo que fue el origen sí, de la jurisdicción laboral española. Fue más tarde, ¿no? Años 40, años 50, a mediados del siglo XX. Sí, es los datos Bueno, de los que tengo constancia. muy bien. Sí, Bueno, sí, muchísimas gracias. si me permite, doctora Villano, como yo Sí, trabajo en los juzgados, pues algo sé de eso. Bueno, las magistraturas de trabajo fueron creadas en 1930, en 1938. Estamos en época de la República y después se Correcto. consolidó con las magistraturas con el régimen de Franco. Nada, solo era eso. Gracias. bueno, muchísimas gracias por el aporte. No estoy viendo ninguna mano levantada. Miguel, Ricardo, lamento mucho que no hayas podido hacer tu pregunta. ¿Querés ver si la podés hacer por el chat? ¿Querés ver si podés escribir en el chat? Acá está. Bueno, ves, no sé si podés verlo, Juan Sí, Carlos. Si más allá de la brevedad de la ley tuvo alguna sí, repercusión, sí. sí, ahí. No, no lo veo, ahora no lo veo, ¿no? A ver, voy a ver. A ver, si mejoró alguna situación de hecho en general. Si tuvo alguna repercusión y si mejoró alguna situación de hecho en general. Bueno, pues el efecto que tuvo, el primer efecto es sobre todo el que estableció la ley de 1878, o sea, establecer un límite de acceso laboral en los 16 años. Ese fue el primer logro que tuvo la ley Benot después de su aprobación. O sea, sobre todo lo que comentaba de que había mucha población infantil que trabajaba en espectáculos públicos, sobre todo en los circos. Incluso muchos padres lo que hacían eran obligar a los niños a participar en esos espectáculos, poniendo en riesgo su vida, y entonces ese fue el primer efecto que tuvo. O sea que el límite para acceder al mundo laboral. Ese sería el primer logro que se consiguió. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que hicieron comentarios y preguntas. Juan Carlos, te agradezco nuevamente que hayas participado acá en esta actividad del No, instituto, que espero no sea la última. no, Me no. despido, me despido de los presentes. Ya la semana que viene ya entramos en la feria judicial, con lo cual recién nos volveremos a ver con este simpático grupo el 6 de agosto, que es el primer jueves después de la feria judicial. Así que yo los espero a todos y te doy este minuto final, Juan Carlos, para que te despidas. Bueno, pues reitero mis agradecimientos al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y a la profesora Viviana Kluger. Creo que es un foro muy interesante para debatir una asignatura que yo creo que es básica en el derecho, como es la historia del derecho. Es decir, muchas veces el derecho actual es fruto de leyes pasadas, de una evolución, y esa evolución muchas veces hay que conocerla. Es decir, las leyes de ahora son resultado de un pasado. Por tanto, creo que estos debates lo que hacen es enriquecer un poco, de alguna forma, el mundo jurídico, porque el mundo jurídico parte de un origen histórico. Todos los sistemas jurídicos parten de un origen histórico que creo que es necesario conocer, y creo que en este foro pues es muy propicio para debatir todo este tipo de cuestiones. Y reitero mis agradecimientos.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Carlos, estamos en Sí. contacto. Hasta Saludos cordiales luego, desde España. chao.